es un día lindo para todos porque hay mucha gente hoy muy triste, ¿sabían? ¿No? Porque sus padres se murieron, otros están muy tristes porque no crecieron con sus padres, como es en mi caso. Para muchos este día no va a ser feliz, pero los creyentes sí podemos vivir estos días con felicidad porque nosotros tenemos un Padre. Nosotros no estamos huérfanos. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús a pedirles que les enseñe a orar, Jesús les dijo claramente, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Y me encanta porque el primer título para acercarse a Dios en oración es el título de Padre, de Padre. Y dice nuestro. Jesús no dijo Padre mío, sino nuestro. Y Dios es Padre nuestro solamente a través de Cristo. Y si hoy Jesús nos ha dado un Padre, ¿por qué nosotros pensar que estamos solos en la vida? ¿Por qué pensar que en la vida nadie nos va a ayudar si Dios es nuestro Padre? ¿Por qué pensar que nosotros estamos indefensos ante lo que nos está pasando si la Biblia dice que Dios es el vengador y ese vengador es nuestro Padre? ¿Por qué pensar que no se va a poder enfrentar la situación que estamos viviendo? La Biblia dice que ese Dios, que es Padre, es todopoderoso. ¿Por qué pensar y dudar del amor de ese Padre si ese Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros, a su único Hijo? Así que, hermanos, yo les quiero decir a todos, feliz día, porque tenemos un Padre. Y es el Padre nuestro, el Padre de los cielos, y no es cualquier Padre. Padre nuestro, que estás, dice, en los cielos. Es el omnipotente, el soberano, el eterno, el supremo. Él es nuestro Padre. Así que feliz día para todos nosotros, porque tenemos Padre y no estamos más solos en la vida. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nuestros padres son solamente pequeñas figuritas a través de donde vimos una pequeña parte, o deberíamos haber visto una pequeña parte de lo que es un padre. Y quizás la imagen que muchos tengan de su padre no es buena, pero la imagen que tuviste de tu padre no es la imagen de Dios. Dios es el Padre perfecto. Así que estemos contentos. Y bueno, vamos a ir a abrir nuestras Biblias, vamos a tenerlas preparadas, vamos a orar y vamos a empezar. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a agradecer a Dios por ser nuestro Padre y también a pedirle a nuestro Padre que nos pueda hoy dar un corazón dispuesto para escuchar su palabra, ¿no es cierto? A alguien que tiene a Dios como Padre es alguien que va a tener a Dios como su guía cuando el Padre habla, ¿no es cierto? Cuando el Padre habla, si tú eres un hijo de Él, vas a querer obedecer a ese Padre, ¿no es cierto? Porque Él ahora es tu Padre. Y el deseo de un hijo es mostrarle amor a su papá. ¿Y cómo lo hace un cristiano? Obedeciendo a Dios. No por obligación, no por intercambio. Señor, si obedezco, tú vas a hacer esto. No, obedecemos porque le amamos. Y le amamos a Él porque Él es nuestro Padre. Y si le amamos, no es porque nosotros le amemos. Él derramó su amor en nosotros. Oremos. Amado buen Dios, te queremos dar muchísimas gracias porque eres nuestro Padre y porque podemos acercarnos a ti con la confianza preciosa de que no vamos a ser rechazados, de que no vas a ser indiferente, de que no va a caer juicio sobre nosotros, porque ahora somos tus hijos. Señor, un rey no puede atender a todos sus súbditos todos los días ni todo el tiempo. Aun si un rey estaría en una reunión, nadie lo podría interrumpir, a menos que sea su hijo. Nosotros tenemos a un Padre que es rey sobre todas las cosas, y eres tú. Y nosotros sabemos que te podemos buscar en todo momento y en toda hora, y que nunca vamos a ser rechazados, y que tú vas a responder, Señor, a nuestras necesidades más profundas. Si bien no nos vas a dar como Padre todo lo que queremos, sí nos vas a dar todo lo que necesitamos. Gracias Dios porque tú has estado todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. Y más ahora, Señor, que somos tus hijos, no nos darás, Señor, todo lo que necesitamos. Gracias porque lo más lindo ya nos ha sido dado, que es el regalo de poder tener acceso a ti, de poder tener la vida eterna
para que un día cuando muramos nosotros podamos disfrutarte, Señor, podamos ir a casa y nunca más pensar en separarnos de ti. Gracias, Dios, porque esa es una realidad para cada uno de nosotros. Y de manera especial, Señor, rogarte por cada corazón que está aquí presente. Hay algunos que no crecieron con su papá, hay otros que su papá murió, hay otros que están dolidos con sus padres. Señor, tú conoces cada corazón aquí hoy presente. Te ruego, Señor, que tú puedas hacerles recordar que tú eres el Padre nuestro y que estás en los cielos y que eres el Dios que nunca abandona a aquellos que son sus hijos. Gracias, Señor. Regálanos el hoy poder escuchar tu verdad y también como hijos, danos la gracia para obedecerte por amor a ti, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos estos favores. Amén. Bueno, hay una noticia de que un hombre ahí en Asia se hizo multimillonario porque, obviamente, él era un pescador y como pescador había divisado algo, ¿no es cierto?, mientras estaba haciendo sus tareas, y era algo que se conoce vulgarmente como vómito de ballena o cachalote, ¿sí? Y este hombre sabía, ¿no es cierto?, que esto era muy precioso, y es muy precioso y muy caro para la industria cosmética. Las industrias que se dedican a hacer perfumes buscan lo que se conoce como también el ámbar gris. Y un kilo cuesta $48,000. Este hombre encontró 30 kilos. Así que se hizo millonario, ¿no es cierto? Yo me ponía a pensar que si yo hubiese estado en el mismo lugar que este hombre, en el mismo barco, y hubiese divisado eso, no lo hubiese agarrado, ¿no es cierto? Porque las personas vamos a aprovechar las cosas de acuerdo al conocimiento que tengamos de algo. Hay gente que conoce lo que vale algo y hay gente que no conoce lo que algo vale. Así que lo que uno valora está determinado por el conocimiento que uno tenga de eso que está delante de sus ojos. Ahí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, ahí en 1 Corintios capítulo 2, ha afirmado contundentemente a los corintios que los creyentes han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido de Dios. Dice ahí capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Así que es a través del Espíritu Santo de Dios que los creyentes pueden entender lo que Dios les ha concedido. ¿No es cierto? Si tú y yo no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, nosotros no sabríamos lo que Dios tiene para nosotros. Y si alguien nos lo explicara, tampoco lo entenderíamos. Por eso Juanca decía, no, si yo me muero, yo sé que voy a estar con Él, ya no tengo miedo a la muerte. Bueno, ¿por qué este hombre está tan seguro de eso, si no ha visto eso? Bueno, porque ese hombre tiene el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender y conocer lo que se nos ha concedido. Y el apóstol Pablo también ha establecido una realidad, y es que la sabiduría de Dios, lo que Dios nos ha concedido y que antes estaba oculto y escondido y ha sido revelado y tiene que ver con la salvación a través de Cristo, debe ser comunicado y expresado a través de las palabras del Espíritu. O sea que Dios nos ha dado sus escrituras, Él inspiró a hombres y le reveló a hombres su voluntad. Y nosotros hoy la tenemos completamente delante de nuestros ojos, tenemos acceso a ella. Así que si alguien quiere entender o conocer la sabiduría oculta y ya revelada de Dios, tiene que hacerlo a través del uso de este libro. No hay otra manera. Por eso Pablo ahí en el capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Los creyentes deben usar las Escrituras para hablar de aquello que han recibido de Dios y tiene que ver con su sabiduría. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. El creyente no busca la sabiduría del mundo para hablar lo que Dios tiene, no solamente porque son contrarias, sino porque la sabiduría humana no ha sido dada por Dios, sino la sabiduría que ha venido por medio del Espíritu de Dios. Ahora tienes que saber que la palabra de Dios no va a tener valor para todos. Y aquí es donde se va a dividir el mundo en dos tipos de personas. Y vamos a hablar de los dos hombres.
el hombre natural y el hombre espiritual. Porque así como este hombre que encontró eso en el mar, lo vio valioso por su entendimiento acerca de eso que estaba delante de sus ojos, y fue y lo vendió y se hizo rico, de la misma manera pasa en lo espiritual. La gente va a responder a lo valiosa de esta sabiduría de acuerdo a lo que cada persona es. Y bíblicamente vamos a ver que hay dos tipos de personas, ¿sí? La persona natural y la persona espiritual. Y de acuerdo a lo que seas, va a ser tu respuesta a la verdad revelada de la sabiduría de Dios. Así que vamos a leer ahí, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que vamos a hablar primero del hombre natural. Ese es nuestro primer punto, el hombre natural. Bueno, ¿qué significa hombre natural? Bueno, el sentido de natural tiene que ver con alguien, ¿sí?, que está influenciado o está movido, gobernado por sus pasiones naturales. Es aquella persona que responde de acuerdo a sus instintos. En la Biblia se utiliza este término de natural para describir ciertas cosas. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 15:44, Pablo va a usar para describir el cuerpo con el que nosotros andamos en este mundo. Cuerpo que obviamente después de la resurrección ya no va a ser de la misma manera. 1 Corintios 15:44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando se habla de cuerpo animal, significa que los seres humanos, es verdad, no somos animales, pero compartimos un cuerpo que tiene las mismas necesidades que un animal. ¿Sí? Los animales tienen necesidades semejantes a las nuestras. La necesidad, por ejemplo, de comer, la necesidad, por ejemplo, de hallar un lugar seguro, de protegerse frente a sus atacantes, el buscar un refugio, un lugar donde estar. Y también el animal tiene instintos y nosotros también tenemos instintos. Por ejemplo, el de reproducirnos, protegernos y alimentarnos. Tenemos necesidades e instintos semejantes a la de los animales, pero obviamente no somos animales porque nosotros tenemos razón, pero nuestro cuerpo es semejante a la de los animales. Así que cuando habla del hombre natural, significa un hombre que vive de acuerdo a este mundo natural, de acuerdo a lo natural. Vive para las cosas naturales de esta vida, ¿sí? También ahí en Judas 19, bueno, vamos a revisar. Judas capítulo 1, verso 19. Acaba de mencionar acerca de los hombres malvados que van a aparecer en el último tiempo y que están relacionados a los falsos maestros, y va a describir este tipo de hombres, y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, obviamente en nuestra traducción aparece sensuales, pero en el original es la misma palabra que estaba utilizando Pablo acá, natural, hombres naturales. Y acá en esta palabra de cómo la usa Judas, tiene que ver con alguien que está guiado o gobernado por pasiones y deseos carnales. Alguien que vive para el comer y beber. No solamente para aquello que es inmoral e injusto, sino que vive para las cosas de este mundo. Volvamos otra vez a 1 Corintios. Así que este es el hombre natural. Un hombre guiado y gobernado por sus deseos y pasiones carnales. Un hombre guiado por sus instintos naturales. Un hombre que incluso podríamos decir que vive casi de la misma manera en un sentido que un animal. Los animales viven para alimentarse, reproducirse y protegerse. El hombre natural vive para esto, pero obviamente con la razón que Dios le dio.
que está distorsionada por el pecado. En el versículo 14 nos va a decir algo del hombre natural. Y dice que el hombre natural, dice, no percibe. Hay algo que no percibe. El sentido tiene que ver con dar la bienvenida o aceptar como verdadero. Este hombre reconoce algo como no verdadero, no importante y no le va a dar la bienvenida. No sé en algún momento si alguien te ha ido a visitar a casa y vos de entrada solo con verlo le has cerrado la puerta en la cara. Y le has dicho, no, andate de acá. No sé si en algún momento lo habrás hecho, lo habrás visto. Bueno, el hombre natural hace esto. No le da la bienvenida, echa afuera, no lo toma como algo verdadero y por tanto lo menosprecia y lo desecha. ¿Qué es lo que el hombre natural no percibe? No le da la bienvenida, no acepta como verdadero. Dice aquí Pablo las cosas que son del Espíritu de Dios. Acá dice que el hombre natural no le da la bienvenida o no acepta verdadero las cosas que vienen de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son estas cosas que vienen de Dios? Bueno, estas cosas que habla Pablo que vienen de Dios tienen que ver con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios en cuanto a lo que Él ha revelado a través de las Escrituras. Lo que Él ha revelado acerca de Él, acerca de su plan, acerca de su voluntad para nuestra vida y acerca de su objetivo precioso en Cristo Jesús. El hombre natural no puede darle la bienvenida, no puede aceptar como verdadero lo que las Escrituras han revelado, la sabiduría divina. No lo va a ver como valioso, no lo va a ver como importante o no lo va a ver como necesario. En este momento puede haber, por ejemplo, personas naturales que estén sentadas obligadamente acá. No quieren darle la bienvenida a aquello que está siendo explicado en las Escrituras. Y obviamente el único que puede entenderlo de alguna manera eres tú, que eres hombre natural o mujer natural. Porque cuando estamos sentados no se hace manifiesta nuestra indiferencia o menosprecio hacia la verdad revelada. No se manifiesta, no la puede ver la gente que está ahorita al lado tuyo. Pero tú sabes lo que en este momento está corriendo por tu mente. Tú sabes si estás dándole la bienvenida o estás aceptando eso como verdadero. Es como cuando alguien te empieza a hablar y tú lo escuchas y tú adentro dices, a mí no me parece, para mí debe ser de esta manera. Bueno, el hombre natural de esta manera recibe la sabiduría, ¿no es cierto? No la toma como verdadera, no le da la bienvenida. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre natural hace esto? ¿Por qué no le da la bienvenida a la sabiduría de Dios? Bueno, ahí el texto dice, porque para él son locura. Pablo ya ha utilizado esta palabra, ¿no es cierto? Y esta palabra tiene que ver con un pensamiento ridículo, una opinión salvajemente equivocada o infundada, ¿sí? Un pensamiento profundamente ridículo, salvaje, tonto, ¿no? Para el hombre natural, la sabiduría de Dios es esto, es algo ridículo, es algo tonto, es algo infundado, o sea, no puedes creer eso. Por ejemplo, el hombre natural diría, ¿cómo puede ser posible que Dios haya creado el mundo en 6 días? Eso es una locura, eso es un cuento para niños. Que un hombre haya estado en el estómago de un gran pez con as, es una fábula, eso es mentira, ¿no? Entonces, para el hombre natural, todo lo que le puedan explicar de las Escrituras y de la sabiduría de Dios es algo equivocado, es algo infundado, es ridículo, es ridículo. Para el hombre natural, la sabiduría de Dios es como un cuento infantil, que puede tener aspectos maravillosos y hermosos, pero al final este hombre dice, eso no es verdad. Es como cuando vemos, a mí me encanta ver películas de fantasía con la Luchi, ¿no? Y la Mile. Y yo siempre les recuerdo, esto no es verdad, es fantasía, ¿sí? Las hadas no existen, Tinkerbell no existe, esto no es verdad. El hombre natural hace eso con las Escrituras. Le suena bonito, las historias se ven atractivas, pero este hombre no está pensando, esto es verdadero y va a cambiar mi vida. No, esto es mentira. Esto solamente te entretiene, pero no puede cambiar en nada. Entonces el hombre natural obviamente piensa que la sabiduría de Dios es una estupidez, es una locura, ¿no es cierto? Y sigue ahí Pablo explicándonos. Dice
y no las puede entender. O sea, este hombre no puede aceptarlas como verdadera, las cataloga como una locura. Y la pregunta es, ¿por qué no las puede entender? ¿Qué significa entender? Bueno, la palabra entender tiene que ver con poder discernir, poder entender el significado, ¿sí?, de algo. ¿Por qué ellos no pueden entender el significado de la sabiduría de Dios? Porque dice acá que se han de discernir espiritualmente. O sea, cuando una persona ve las Escrituras, se necesita tener entendimiento espiritual para poder valorarlas. Y este entendimiento espiritual no se puede adquirir por uno mismo. O sea, el ser humano no puede adquirir este discernimiento, porque dice que este discernimiento tiene que ser espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo se hace para alcanzar ese entendimiento? Pablo ya lo ha explicado, y es a través del Espíritu Santo, que vino de parte de Dios. ¿A quiénes vino? A los que realmente han creído. Entonces, el hombre natural no puede discernir espiritualmente. Y la razón por la que no puede discernir o entender está relacionada a lo que la Biblia nos va a enseñar. Y vamos a ver 3 aspectos de por qué el hombre natural no puede entender, no puede examinar lo espiritual, no puede llegar a conclusiones espirituales. Miren, la primera razón tiene que ver con la condición espiritual. Ahí en Romanos, en Efesios, en las Escrituras nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Toda persona que nace en este mundo nace muerta espiritualmente. O sea, las personas nacemos sin un deseo de Dios y sin un deseo de agradar a Dios. Por eso en Romanos dice, no hay quien entienda a Dios, ni siquiera uno. Dice, todos se han desviado. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios y te dicen que conocen a Dios son unos mentirosos. O por ahí si son genuinos, lo que están diciendo de Dios es completamente desfigurado. Porque nadie puede entender a Dios si no es a través del mismo Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios y te dice que conoce a Dios, te está engañando y se está engañando a sí mismo. Entonces la razón por la que una persona no valora o menosprecia las Escrituras es por el mismo hecho de su condición espiritual. Muchos, por ejemplo, de nuestros hijos están en este estado. Quizás tú estés hoy acá con alguno de tus hijos o estén aquí los preadolescentes y vos dices, ¿por qué mi hijo no logra quedarse quieto cuando le hablan de las Escrituras? ¿Por qué puede ver en Netflix 4 horas una serie y no puede quedarse media hora poniendo atención a las Escrituras? Bueno, porque tu hijo o la persona que has traído y es un familiar, esto que está escuchando no tiene sentido, no tiene valor, no lo puede aceptar su corazón, porque está muerto. Entonces vos intentás explicarle en casa, ¿no? ¿Y qué te llamó la atención? Y no sé, no es que no sabe. Lo que está diciendo es, no me importa. Porque si vos le preguntaras de otros temas, de seguro te los va a contar todos. Y es porque el hombre natural está muerto. No va a reaccionar, no va a darle la bienvenida a la verdad que está escuchando de parte de Dios. Van a haber 3 actitudes. Va a menospreciarla, va a ser indiferente o va a tener una actitud hostil. Significa que va a llegar un momento en que esa persona se va a cansar de estar escuchando la sabiduría de Dios y va a insultar o va a hablar mal de aquellos que le están explicando, ya sea de frente o detrás de esa persona. Entonces, tú no puedes pensar que un hombre natural va a querer tomar estas verdades y las va a tomar como valiosas. Por eso los papás o los que estamos al lado o alrededor de personas
que son hombres naturales, nosotros tenemos que orar por su salvación. Y no podemos pensar que por el hecho de que haya estado en una reunión sea un creyente. Tú tienes que tener mucho cuidado. Porque a veces nosotros damos por sentado que nuestros hijos o nuestros familiares son creyentes estando acá en las reuniones. Pero si tú ves que no le interesa la Biblia en el culto, no le interesa la Biblia en la semana, escucha las verdades de Dios y se borra, vos no puedes pensar que tu hijo está bien. Y si tú eres un padre que le ama, tú deberías llamar su atención y explicarle esto que estamos ahora escuchando. El hombre natural no le da la bienvenida a lo espiritual. Lo rechaza, no lo reconoce como valioso. Esa es la primera razón. La segunda razón, miren, la vamos a ver ahí en 2 de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 4. 3 y 4. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Cuando habla ahí de nuestro evangelio, tiene que ver con la sabiduría eterna de Dios, que habíamos hablado en el anterior culto, que tenía que ver con el medio que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo para tomar a la humanidad perdida y llevarla así. ¿Y qué es eso? El mensaje del evangelio y todo lo que contiene el mensaje del evangelio, ¿no es cierto? Dice ahí Pablo, nuestro evangelio está aún encubierto, pero entre los que se pierden está encubierto, está tapado, oculto. Y uno diría, si es algo que ya fue revelado, que ya fue manifestado desde antes de la fundación del mundo, ahora en los tiempos de Pablo, y que ha sido revelado y dado a conocer a través de las Escrituras, ¿por qué sigue encubierto? ¿Por qué la gente no lo puede ver? Y ahí te explica, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ha entretejido todo el sistema mundial para ocultar la belleza y la verdad del evangelio. Y por eso Satanás labura bastante en promover, en proyectar las mentiras, filosofías, pensamientos y verdades humanas. Es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Con que no puedes comer. ¿Sabes que eso no es verdad? Lo que pasa es que si vos comes de eso, serás como Dios. Entonces Satanás promueve en el mundo todo tipo de verdades. Todo tipo de verdades a medias, obviamente. Todo tipo de filosofías y pensamientos. Que lo que hacen es ponerle un velo, o sea, ya las personas nacen muertas en sus delitos y pecados. Pero a eso Satanás con el sistema le agrega una capa más para que no les entre por ningún lado la luz de la gloria de Cristo. Entonces hay gente que escucha la verdad, pero las escucha ya con eso que escuchó del mundo. Y como eso que escuchó del mundo, de la televisión, de los filósofos, ¿no es cierto?, de los importantes, eso se convierte en un velo. Entonces, como ese velo está puesto por el mismo diablo, hace que esa verdad que le está siendo anunciada y que le va a salvar la vida y la eternidad, no la pueda recibir. Entonces, la segunda razón por la que el hombre natural no le da la bienvenida a la verdad de Dios es porque está enceguecido por el diablo. O sea, cuando vos vienes acá o te están hablando las Escrituras y tú no le das la bienvenida en tu corazón, no las aceptas como verdad, sino que las rechazas, estás enceguecido por el diablo. O sea, no pienses que eres sabio por menospreciar la verdad de Dios. Estás enceguecido por tu propia carnalidad y por la propia maniobra del diablo para que no te penetre la verdad que te va a salvar. Entonces, el hombre natural por eso tampoco percibe. Pero una tercera razón tiene que ver con un corazón orgulloso. Una de las manifestaciones de orgullo es la incredulidad. La incredulidad
es una raíz, es una manifestación de orgullo, porque el incrédulo se niega a aceptar que lo que Dios ha revelado es verdad. Y por encima de aquello que Dios ha revelado, pone la autoridad de su propio corazón y dice, pero a mí me parece esto. A mí me parece esto. Entonces rechaza esa verdad. Se resiste a esa verdad. Mira, lo vamos a ver claramente ahí en Hechos. Y es impactante por el tipo de persona que va a hacer esto, que va a actuar en incredulidad y se va a resistir a la sabiduría de Dios. Capítulo 7, versículo 51. Bueno, aquí vamos a ver a Esteban. Esteban está siendo tomado por un concilio de religiosos. Estos religiosos son los eruditos de aquel tiempo, los hombres respetables de la ciudad. Son hombres viejos, son hombres maduros, ¿sí? No son jovencitos. Ahora imagínate a quién Dios levanta para hablarle sabiduría. A un jovencito llamado Esteban. Y este joven va a abrirle las Escrituras, que ellos las conocen muy bien, y les va a explicar acerca de Cristo. Y en el versículo 51, mirá lo que les dice Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este joven les estaba abriendo las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras, pero el orgullo de estos hombres, de estos religiosos, de estos sabios y eruditos, era tan grande que se resistieron a la voz de Dios a través de un hombre. Se resistieron. Imagínate esto. Ya el diablo les había puesto un velo, y es como que Dios viene y te quiere quitar el velo a través del Espíritu Santo. Y en medio de que el Espíritu Santo está buscando, imagínate sacarte el velo, tú empiezas a patear, a escupir y a maldecir. Esa es la actitud. Y estos hombres que decían amar a Dios se resistieron a la sabiduría de Dios por la incredulidad de un corazón orgulloso. El hombre natural, ¿sabes qué? Puede saber las Escrituras. Pero el hombre natural se resiste a que otra persona le muestre el error y lo llame a corregir el error. En lo más profundo, esta persona va a decir, a mí no me parece, yo quiero hacer esto. Y al resistirse, no se está resistiendo a los hombres, sino se está resistiendo al mismo Dios. Porque es un hombre natural. ¿Sí? Así que volvamos ahí a 1 Corintios. Capítulo 2. Entonces hemos descrito acerca del hombre natural. El hombre natural es alguien que vive de acuerdo a sus deseos, vive para esta vida, es el hombre gobernado por sus instintos, ¿no es cierto?, que son carnales, vanos, vacíos. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, no les da la bienvenida, no las toma como verdaderas, para él son locura, ¿no? Son estúpidas, son salvajemente equivocadas, son fantasiosas, no podemos confiar en ellas, no tienen un fundamento, no las puede entender, no puede discernir, no puede evaluar, juzgar esa verdad, porque obviamente no tiene al Espíritu de Dios, no lo tiene. Quiero hacerte algunas preguntas, una pregunta para evaluar, porque es bueno evaluar, porque uno puede estar viviendo como un hombre natural, sin darse cuenta. ¿Eres receptivo a la revelación de Dios por medio de las Escrituras? ¿Tú le das la bienvenida a las Escrituras cuando te las están compartiendo? O sea, ¿tu corazón busca entenderlas? ¿O enteramente te pones con los tacones de punta en tu corazón y las rechazas? ¿Sí? ¿Entiendes lo que Dios está buscando que entiendas para ti o no tiene sentido? ¿Entiendes lo que Dios te quiere decir? Cuando tú vienes un domingo, ¿vos entendés lo que Dios te quiere decir? ¿Vos que estás considerando en este momento lo que Dios te está llamando? Ayer cuando estuviste en la reunión femenina, o los preadolescentes, o los niños,
Ahí el tío Diego estuvo explicando. ¿Ustedes estaban buscando entender eso? ¿O mientras te estaban enseñando, estabas queriendo jugar, estabas en tu mente pensando en otras cosas? ¿Cómo estabas? ¿Cómo es tu actitud frente a la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras? ¿Eres hostil, indiferente, burlón o menospreciador? Porque hay diferentes tipos de hombres naturales. Hay hombres naturales que cuando vos les hablas te escuchan, pero van a decir, yo sé lo que hago. ¿A mí me va a venir a decir esto? No, yo sé lo que hago. ¿Sí? Eso es una manifestación de un hombre natural. O un burlón. Eso es mentira. ¿Cómo vas a creer eso? Sí, ese cuento, la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, la escribieron hombres. Entonces empieza a burlar. O alguien indiferente, que vos le abres las Escrituras, te escucha, te dirá gracias por haber venido, pero no las toma en cuenta. Te vas de su casa o de su presencia y eso que escuchó se lo olvidó. Pero el chisme que le contaron de alguien, toda la semana está hablando de eso. Es alguien indiferente. ¿Cómo respondes tú a la verdad de Dios? ¿Te burlas de ella? ¿Eres indiferente a ella? ¿La menosprecias? Yo veo, por ejemplo, cuando predico los domingos, quienes ponen atención, y yo no puedo juzgar los corazones. Y no estoy llamado a eso. Pero yo te pido, en el nombre de Cristo, que vos puedas evaluar tu corazón. Porque tú sabes qué valor le das a la sabiduría de Dios cuando Él la está revelando, cuando Él te la quiere dar a conocer. Es verdad que hay un enemigo en nosotros que es la carne, y nuestra carne se resiste. Pero cuando eres creyente y tienes el Espíritu de Dios, tú vas a considerar la verdad. Y vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Caminas contrariamente a la verdad escritural para seguir tus deseos carnales? Porque mira, el hombre natural, como es gobernado por sus instintos, no va a tomar en consideración lo que la Biblia le llama vivir, ¿no? El hombre natural al final va a hacer con su vida lo que a él mejor le parece o lo que su vientre le dicta. Y cuando hablo de vientre tiene que ver con las emociones. Ahí el apóstol Pablo en Filipenses habla cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Eso es un hombre natural. Su Dios es el vientre, o sea, sus apetitos. ¿Viste cuando tú tienes hambre? Deseo un costillar y vas y te compras el costillar de pollo. Porque ¿sí? Deseo y vas y te lo compras, ¿no es cierto? Entonces, tomas decisiones de acuerdo a tu pancita, ¿sí? No está mal que lo hagas en el tema de la comida, pero cuando tiene que ver con decisiones de tu vida y vos sos creyente y sabes que Dios te ha pedido no responder de esa manera, no hablar de esa manera, no tomar decisiones de esa manera, y sigues lo que te dicta tu corazón o tus emociones o sentimientos, estás caminando como un hombre natural. Porque no le estás dando la bienvenida a la palabra de Dios. Porque dar la bienvenida a la palabra de Dios, querido creyente, significa comprar la verdad y no venderla. Sí, yo me acuerdo cuando vendía PCA, los purificadores, ibas a una casa y decían, maravilloso el purificador, ¿cuánto me voy a ahorrar? Qué lindo. Y uno esperaba, ¿no?, que te digan, y lo quiero comprar. ¿Sí? Y bueno, si no me lo compraban no había problema, las personas toman decisiones. Pero con la verdad de Dios es distinto. Hay personas que dicen, qué buena la palabra, ¿no? La bendición. Sí, me quebrantó esa palabra. Pero cuando sale de acá, esa palabra no te quebrantó para tomar decisiones. No te quebrantó para doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios. No te humilló, entonces no le diste la bienvenida. La bienvenida a la palabra de Dios y a la sabiduría de Dios no lo dices con tu boca, lo dices con tus pies. ¿A dónde vas a caminar? Entonces, podemos ser grandes hombres naturales hablando bien de la verdad. Pero Dios, cuando ve al hombre natural, ve a alguien que está perdido. Porque solo aquel que está perdido no le da la bienvenida a la senda que Dios ha marcado. Ahora, segundo, hablemos del hombre espiritual, ¿no? Ahora Pablo va a hacer un contraste. Dice ahí en el versículo 15, en cambio. Aquí va a hacer un contraste. Ya habló del hombre
natural. En cambio, vamos a hablar del hombre espiritual. Si el hombre natural no percibe, para él es locura la sabiduría. En cambio, para el hombre espiritual es distinta la actitud. ¿Sí? Habla acá del hombre espiritual. El hombre espiritual. ¿Qué es el hombre espiritual? Bueno, es la persona que ha nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Para los que vienen acá por primera vez uno dice, ¿nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? Bueno, nacer de nuevo significa que Jesús, cuando habló con Nicodemo, un religioso, algunos han visto esa historia ahí en Juan, él les dijo, miren, vamos incluso a verla. Ahí capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, Jesús no estaba hablando de volver a nacer en términos físicos. Estaba hablando en términos espirituales. ¿Cómo hace una persona para nacer de nuevo? Vamos a Efesios. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en Él, hablando de Jesús, en Cristo, en Él también vosotros, miren, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá habla del Espíritu Santo. Una persona que nace de nuevo es alguien que va a convertirse en la habitación del Espíritu Santo. Y al convertirse en la habitación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a regenerar lo que está muerto espiritualmente y va a darle vida. ¿Cómo sucede esto? A través de la palabra de la cruz, de la sabiduría de Dios escondida y revelada a través del Evangelio. Dice que aquellos que han escuchado el Evangelio y han creído en el Evangelio han sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, un hombre espiritual es alguien que ha nacido de nuevo, que ha creído en la verdad del Evangelio, que Cristo es la esperanza de gloria, que Cristo es el único camino para poder tener acceso al Padre, que es el único que puede limpiarme de mis pecados. ¿Sí? ¿Qué más es el hombre espiritual? Es aquella persona que manifiesta el fruto del Espíritu. Una persona, que nace de nuevo no es aquella persona que hace una oración. Señor, te pido que me limpie de mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Porque una persona puede repetir algo sin creerlo. Y te habrá pasado con tus hijos. Decirle a la abuela, te amo. Y tu hijo dice, te amo, abuela. Y la abuela dice, ¡ay, qué lindo! ¿Sí? Vos, abuela, vos sabés que no te lo quiso decir, que te lo dijo por su mamá. ¿Sí? Bueno, hay muchas personas que hacen esto con la salvación. Repetí conmigo, Jesús, Jesús. Te pido, te pido. A veces uno dice, ¿recibió a Cristo, nació de nuevo? No, repitió una oración. Si esa persona no creyó lo que entendió del Evangelio, por más que la repita 1000 veces, sigue siendo un hombre natural y va a ir al infierno. ¿Sí? Porque no es por repetir una oración, es por creer la verdad revelada. ¿Sí? Y cuando alguien cree la verdad revelada, se van a notar cambios bellos en tu ser, como dice la canción. ¿Cuáles son esos cambios?
el fruto del Espíritu. Mira, leamos ahí. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. Mira, lo vamos a leer desde el 19 para que se den cuenta de la diferencia entre el fruto del hombre natural y el fruto del hombre espiritual. Mira, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mirá todo lo que el fruto que hay en la vida de una persona natural. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Los creyentes en debilidad espiritual pueden caer en esto. ¿Sí? Tienen que entender esto. Pero acá el pasaje dice, a los que practican tales cosas. Una cosa es una caída y otra cosa es una práctica. ¿Sí? La persona natural practica, se deleita en esto, defiende eso a muerte. Nadie lo puede mover de esa actitud pecaminosa. Para él es una diversión hacer lo que hace. No hay un arrepentimiento, no hay un deseo de salir adelante. Está dispuesto a perderlo todo con tal de seguir con estas actitudes y manifestaciones pecaminosas. ¿Sí? Practica esto. Pero mirá lo que dice el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que manifiesta una persona que tiene la salvación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Son el fruto del Espíritu. Esto no es que te sale uno un año y el otro año, bueno, sean pacientes conmigo, el otro año me va a venir la mansedumbre. No. El fruto del Espíritu es lo que ya tiene el creyente y se manifiesta en su vida diariamente. Porque ahora tiene el Espíritu y va creciendo en ese fruto. Cada día un poquito más. Todo esto, no solamente uno, todos ellos. El fruto del Espíritu. También la persona que es espiritual, mirá, dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Han crucificado las pasiones de la carne y sus deseos. La han crucificado, le han dado muerte. Mira, la Bonnie, mi perrita, a veces puede ser bien difícil la Bonnie. ¿Sí? Sobre todo cuando está en su etapa. Y yo la amarro, porque no quiero que sea libre, para que se escape y haga lo que quiera. No, la amarramos en casa. Porque no queremos que haga lo que quiera. Un creyente genuino no tiene una Bonnie, tiene una carne adentro. Pero el creyente genuino crucifica, amarra sus deseos. No lo gobiernan más. Los gobierna. Triunfa sobre ellos. Porque ahora tiene el Espíritu Santo de Dios que le da la gracia para que esto suceda. Ningún hombre natural puede crucificar o detener las pasiones de su carne. Cuando tú eras, por ejemplo, una persona natural, te llenabas de ira y agárrate, Catalina. Se venían todas las tormentas del año. La Santa Rosa, veranito de Santa. Esa persona decía cosas horribles, ¿no es cierto? Hacía cosas feas, o sea, era terrible. Pero cuando vino Cristo, no significa que esta persona no tenga más ira. Pero esa ira va a estar amarrada y crucificada. Ya no va a dañar ni con su lengua, ya no va a dañar con sus decisiones, porque ha crucificado sus pasiones. Porque es un hombre espiritual. ¿Viste la diferencia? ¿Sí? El hombre espiritual está guiado por el Espíritu de Dios. Mirá, Romanos, capítulo 8.
dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un hombre espiritual es aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo va a empezar a guiar tu vida en que va a cambiar tu comportamiento y tu conducta. Él va a cambiar tus decisiones, va a cambiar tu estilo de vida, va a cambiarlo todo. Entonces, una persona guiada por el Espíritu va a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Imagínate, es como que, yo he puesto este ejemplo varias veces, es como que tú estás en la carretera manejando y Jesús está así. Vos sabes que es Jesús, ¿no? Y Jesús, obviamente, como está en la carretera, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar entrar, ¿no? Dices, no, Jesús, entra a mi auto, ¿sí? ¿Y uno dónde haría sentar a Jesús? En el mejor lugar, ¿no? ¿Cuál sería el mejor lugar? Adelante, al lado, ¿no? Bueno, pero Jesús no quiere ir a ir. Cuando Jesús viene a tu vida, Él te dice, una vez que suba al auto, ahora bájate. ¿Cómo que me voy a bajar? Sí, yo voy a manejar, ¿sí? Y tú vas a estar al lado mío. ¿Qué? Sí. Como para algunos esposos, ¿no? El terror para un esposo puede ser eso, ¿no? Que tu hijo te pida, voy a manejar el auto, papá. Y vos estás así nervioso, dices, lo va a dañar, lo va a dañar. O algún familiar, ¿no? ¿Sabes? Una persona cuando viene a Cristo va a ser controlada por Cristo y guiada por Cristo. Y Cristo va a tener el señorío de tu vida. Él va a ser Señor de tu vida. No es el Salvador solamente, el Señor de tu vida. Y Él va a empezar a gobernar todo lo que haces, lo que dices. Y cuando tú lo hagas, no lo vas a hacer por obligación, sino por el amor infinito que Él te ha expresado. Entonces, eso hace un hombre espiritual. Su vida empieza a agradar a Dios y empieza a bendecir a los hombres. Una persona que dice que es de Dios y no agrada a Dios, y su vida no bendice a los hombres, primeramente a los de su familia y segundo a los hermanos de la iglesia, no es un hombre espiritual. Porque Cristo no se agradó a sí mismo mientras estuvo acá. Él murió agradando al Padre, pero para bendecir a la gente. Y es el mismo corte para un cristiano. Cuando eres controlado por el Espíritu, tu vida agrada a Dios y buscas servir y bendecir a los seres humanos, a todos los que están alrededor tuyo. Buscas que nada sea de tropiezo, de ofensa o de debilidad para el otro. Eso hace a alguien guiado por el Espíritu. Así que volvamos. Espero que haya quedado un poquito claro de qué es un hombre, ¿no es cierto?, espiritual. Es alguien guiado, controlado, proyectado por el Espíritu Santo de Dios que ahora habita en él por haber creído y escuchado la sabiduría de Dios contenida en el Evangelio. ¿Qué más dice Pablo del hombre espiritual? Dice acá que el hombre espiritual juzga. ¿Sí? El sentido tiene que ver con evaluar, formar una opinión crítica de algo por examen o escrutinio. ¿Sí? El hombre espiritual evalúa, examina. Eso hace el hombre espiritual. Y uno diría, ¿pero qué? ¿Las personas que no son espirituales no pueden examinar y evaluar las cosas? Sí, pero cuando habla acá Pablo de todas las cosas, en el contexto se entiende que son todas las cosas relacionadas a la sabiduría de Dios. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, para él son locura, pero el hombre espiritual pone atención a lo espiritual, examina lo espiritual, es convencido por lo espiritual, considera lo espiritual, se abraza lo espiritual, puede juzgarlo, porque entiende lo que le está siendo presentado a través de la sabiduría de Dios. Él sí le da la bienvenida, Entonces, este hombre tiene la capacidad de entender, conocer e investigar. Esa capacidad se la da el Espíritu Santo de Dios. Este hombre puede entender completamente aquello que es espiritual. No lo va a rechazar. Este hombre va a mirar más allá de las limitaciones, parámetros y criterios humanos. Tiene el discernimiento para ver el lado espiritual
en las cosas que suceden alrededor de él. Un hombre espiritual ve más allá de lo evidente. Diríamos, puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque examina y evalúa lo que el natural no puede hacer en cuanto a lo espiritual. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando viene el dolor, la tragedia o la prueba a la vida de un hombre espiritual, el hombre espiritual tiene la capacidad dada por Dios para poder interpretar lo que le está pasando, en alguna medida. ¿Qué puede interpretar un hombre espiritual cuando viene una aflicción, una prueba, un dolor a su vida? En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios y que juzga y examina la sabiduría de Dios, recibiéndola, entiende que eso que le está viniendo a la vida es un bien de parte de Dios. Aunque no lo entiende, aunque le duele, pone su fe en lo que las Escrituras dicen en cuanto a eso. Esto es un bien de Dios. Miren, ahí en Santiago, miren cómo Santiago ve la situación que le está pasando a sus hermanos y a los cuales les escribe. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Les escribe a hermanos que están pasando por situaciones difíciles. ¿Y cómo empieza esta carta? Imagínate que todos los de la iglesia están afligidos. Y no tenemos obviamente la Biblia. Y nos han dicho que nos mandaron del correo argentino una carta de un hombre que Dios quiere, de un hombre a través del cual Dios nos va a hablar. Y este hombre empieza diciendo la carta que estemos contentos por lo que nos está pasando. Y uno diría, a ver, léenos de vuelta eso. Acá dice, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. ¿Quiere que estemos contentos? ¿Gozosos? Sí, porque dice acá el autor, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Su fe está siendo probada, purificada, y esto les va a dar carácter cristiano. Entonces, el hombre espiritual puede discernir y ver más allá de lo evidente. No va a evaluar la vida en términos humanos. Va a evaluar la vida, las aflicciones, todo lo que le pase en relación a los lentes que Dios nos ha dado a través de la sabiduría de Dios y que solo están en las Escrituras. No va a ser otra su confianza. En cambio, para la persona natural, esa tragedia puede ser el fin de su vida, de su identidad, de su propósito, llevándolo incluso a pensar que Dios es malo o no existe. Es lo que pasa en el mundo. Imagínate, cuando los creyentes sufren, están más abrazados de Dios y más firmes en su fe. Pero cuando los que no creen en Dios sufren, dicen Dios no existe. Si Él existiera no me hubiese pasado esto. Dios no es bueno, Él es malo. ¿Por qué es diferente el hombre espiritual y natural? Porque éste no tiene al Espíritu y no logra entender a Dios. No logra entender los propósitos de Dios. Pero el hombre espiritual sí, porque él sí examina, él sí ve más allá de lo evidente, él sí capta lo espiritual. Él puede conocer porque tiene al Espíritu de Dios. Vamos otra vez acá a 1 Corintios, capítulo 2, y sigamos evaluando. Dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, en cuanto a la sabiduría de Dios, las puede examinar, las puede comprender, pero dice, él no es juzgado de nadie. Dice, él no puede ser juzgado de nadie. Ustedes saben que la palabra juzgar ya entendieron que significa examinar, ¿no es cierto? Algo, investigar algo. Entonces, acá el sentido es este. El hombre espiritual no puede ser juzgado, examinado. No puede ser evaluado por nadie. Y ahí surgen algunas preguntas, ¿no? O sea que nadie le puede decir nada a un hombre espiritual. ¿Quién es este nadie? Bueno, por el contexto nosotros entendemos lo siguiente. Nadie no significa
el hecho de que ningún hermano de la iglesia pueda acercarse a un hombre espiritual y corregirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene varios mandatos donde habla exhortados los unos a los otros, amonestados los unos a los otros. ¿Sí? Ahí en Mateo dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con él. Y si no te oyere, ve y toma a 2 contigo. Y si no, ve y llama a la iglesia. ¿No? Entonces, no tiene que ver con el hecho de que los hombres espirituales, nadie les puede decir nada de la iglesia, porque ellos son espirituales. No los toquen, no los juzguen. ¿Sí? No. Lo que tiene que ver acá, el sentido con el contexto, es que una persona natural no puede evaluar ni examinar a un creyente. No puede hacerlo. No puede hacerlo. No puede juzgarlo, examinarlo o evaluarlo. ¿Y cuál es la razón? Mira, Pablo va a hacer una pregunta acá. 2 preguntas, perdón. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Sí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué el hombre espiritual no puede ser juzgado por un hombre natural? Porque el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Cuando hablo de la mente de Cristo, no significa, hermano, que el creyente puede entender todo lo que pasa en la mente y en el ser de Dios. Porque Dios es un ser infinito. El tener la mente de Cristo significa que el creyente puede entender todo lo que Dios ha revelado a través de este libro. Eso es lo que un creyente tiene, la mente de Cristo. Y cuando un creyente tiene la mente de Cristo, significa que sus pensamientos ahora tienen discernimiento para poder conocer completamente y claramente lo que las Escrituras han revelado. Lo que se conoce en otras palabras como la iluminación. Iluminación. O sea, todos los creyentes somos iluminados. ¿Por qué somos iluminados? Cuando a vos se te va la luz en toda la casa, ¿qué utilizas? Una lamparita para poder ver donde no podías antes ver, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que se te fue la luz cuando estabas estudiando? ¿Podías leer sin luz? No, por más que te esfuerces, tu ojo no está capacitado para ver en medio de la oscuridad. Pero cuando prendes la lámpara, eso que antes estaba oculto, ahora claramente lo puedes ver. Los creyentes somos iluminados porque antes nosotros no podíamos entender la sabiduría de Dios. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, nos ha sido dada la mente de Dios, la mente de Cristo. Y a través de esa mente, nosotros somos iluminados para que esto que antes era oculto, ahora nosotros podamos entenderlo. Por eso, cuando una persona ha creído en Cristo, a mí me interesa mucho cuál es su actitud hacia la palabra. Yo me acuerdo que una hermana, ella era religiosa, y ella después contaba su testimonio y decía, antes yo no podía entender nada de esto. Mi esposo me lo explicaba y yo no podía entender nada. Pero ahora entiendo. No solo entiendo, sino me alegra en poder entender esto que ahora entiendo. Porque es alguien espiritual. Porque tiene al Espíritu Santo. Y ha recibido la mente de Cristo. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y obviamente, la persona, si tiene la mente de Cristo, ¿como quién va a vivir? Va a empezar a hablar como Cristo, va a empezar a vivir como Cristo, va a empezar a tratar a otros como Cristo, porque ha recibido una nueva mente, una nueva capacidad. Ha sido iluminado para entender lo que antes jamás hubiese entendido y viene directamente de parte de Dios. Así que tú puedes decirle al que está a tu lado, eres iluminado, y no sentirnos grandes por eso. Somos iluminados porque entendemos lo más importante de la vida, y es la salvación a través de nuestro gran Redentor. Ningún ser humano o experto en este mundo tiene acceso a lo eterno como los creyentes lo tenemos. ¿Viste cuando alguien va a tu casa y mueve 3 cosas y te arregla el purificador o te arregla la lavadora? Vos dices, es un crack. Hizo 3 movimientos así. Todos los creyentes deberíamos tener orgullo por tener la salvación. No por nosotros,
sino por la salvación del Salvador, que es Él. Él es nuestro orgullo y nuestra gloria. Porque imagínate, lo que el mundo no entiende, tú y yo lo entendemos. Para el mundo esto no tiene sentido ni valor. Para nosotros esto es un tesoro. Y es un tesoro porque cambia nuestras vidas. Y las sigue cambiando. Es muy importante que tú entiendas lo que Pablo está diciendo acá. Pablo pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Sí? ¿Quién puede entender a Dios? ¿Quién puede penetrar su ser y poder examinar a Dios? ¿Quién puede hacerlo? Hermanos, nadie lo puede hacer. Nadie puede hacerlo. Nadie puede entender o comprender el significado de todo lo que Dios es y Él piensa. Nadie. Dice después ahí Pablo, ¿quién le instruirá? ¿Quién puede asesorar a Dios? ¿Quién se puede poner al lado y decir, Dios, yo no creo que eso que estás haciendo es correcto? Nadie, hermanos. Nadie. Y cuando hablamos de nadie, tiene que ver con este mundo. Este mundo no puede definir qué de Dios es bueno, qué de Dios no es bueno. Pueden hablar todo lo que quieran, pero jamás van a poder llegar a comprender a Dios y tampoco instruir a Dios. Jamás lo van a poder hacer. Entonces los creyentes no deberían admirarse de que el mundo no los entienda. El mundo no te va a entender. Tu vida cristiana el mundo no la entiende. Hoy, ni mañana, ni nunca. Porque ellos no tienen la mente del Señor. No la tienen. No la tienen. Si un hombre natural juzga la conducta, el comportamiento o la forma de hablar de un hombre espiritual, lo más probable es que llegue a conclusiones erradas y distorsionadas. En los días del Imperio Romano, por ejemplo, mira, te doy algunos datos. El culto a los dioses paganos y al emperador eran parte de la vida de todos. Pero los cristianos, como es lógico, se negaban a hacerlo. Lo que provocó que la policía imperial empezase a interesarse por ellos. La vida honrada y honesta de los cristianos chocaba con la sociedad degenerada de Roma. La renuncia de los cristianos a ofrecer culto al emperador y a los dioses era considerada una locura. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás en tu casa viviendo tu fe y tus hijos te miran mal, te giran los ojos, cuando en el trabajo no te comprenden, no te pongas mal. Es normal que te pase, porque el mundo no puede juzgar, examinar o evaluar a un hijo de Dios, porque todo lo que haces para esa gente es locura. Los hombres espirituales no deberían sentirse menos o inferiores o tristes cuando aquellos que son naturales son hostiles a ellos, o son indiferentes a ellos, o se burlan de ellos. Es normal que te ataquen. Es normal que no te puedan entender. Es normal que no te reciban. Es normal que no te pongan atención. Es normal que hablen mal de ti, de lo que dices. Es normal que hablen mal de tu estilo de vida, de cómo has escogido vivir. Es normal, hermanos. Pablo lo está diciendo acá. El hombre espiritual no puede ser juzgado. No puede ser juzgado, no puede ser evaluado y examinado por el mundo. Así que si tú estás hoy triste porque tu familia no te entiende porque eres cristiano y estás viviendo en la verdad, alégrate, porque es la vida espiritual en ti. Y es lo que se espera. Ponte triste porque ellos son naturales y no entienden lo que tú entiendes. Y si no logran entender es porque no tienen el Espíritu de Dios. Y si no tienen el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios y mueren, no piensas que van a ir al cielo y los vas a volver a ver. Pero me ponía a pensar, ¿qué pasa cuando el hombre natural busca instruir espiritualmente a un hombre espiritual? Porque hay personas que son naturales y ayudan a otros a entender quién es Dios. Bueno, eso es una tremenda locura y hazaña. Una hazaña parecida a la de una lombriz queriendo enseñarle a volar a un águila. Una lombriz no puede enseñarle a volar un águila de la misma manera que el mundo jamás va a poder a una persona que es espiritual a crecer espiritualmente o a tratar con cuestiones que son espirituales o del alma. El hombre natural no puede juzgar al hombre espiritual, no puede examinarlo o evaluarlo.
Qué triste es cuando los creyentes, teniendo la mente de Cristo, desprecian la sabiduría de Cristo y las palabras de Cristo, para afirmar o seguir sus vidas en las sabidurías, métodos y lineamientos de este mundo. Hay creyentes que hacen eso, ¿sí? Hay creyentes que piensan que la Biblia no es para todo, que la Biblia es solamente para los domingos, es para las señoras viejas de la iglesia, las abuelas, es para los pastores o los que están en la obra, pero no es para el comerciante, no es para el doctor, el abogado, la señora que limpia. Eso es una mentira, porque la sabiduría divina es para toda nuestra vida, independientemente de lo que vos seas, en tu profesión, de tu estado civil, de tu raza, de tu nacionalidad. La Biblia es la sabiduría de Dios. Y si eres espiritual, este libro va a ser atesorado por ti, va a ser respetado por ti, y vas a buscarlo prioritariamente, porque tú sabes que aunque fue escrito por hombres, fue inspirado completamente por el Espíritu de Dios. Este libro va a guiar tu vida, y la va a guiar porque ahora tienes la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, lo que es de Cristo va a reflejarse en tu forma y estilo de vida. ¿Por qué es importante entender esto de la mente de Cristo? Porque si tienes la mente de Cristo, puedes entender y conocer la verdad escritural. Hay personas que piensan, dicen, no, si yo necesito que alguien me la explique. Sí, pero tú eres iluminado. Ahora tienes al Espíritu Santo, puedes entender las Escrituras, puedes entenderlas. Y obviamente tener la mente de Cristo no significa que tú no tengas que estudiar y poner atención. Tienes que hacerlo. El ser iluminado no significa que yo hablo las Escrituras y al toque ya entiendo todo. Yo tengo que estudiar más o menos entre 6 a 8 horas las Escrituras para poder compartirles a ustedes. Entonces, imagínate si yo hablo y digo, no, yo soy iluminado, hablo y que salga lo que el Señor quiera porque yo tengo la mente de Cristo. Eso es una mentira. Tener la mente de Cristo no quita el hecho de la responsabilidad que tienes para acercarte a este libro y estudiarlo con respeto, de buscar cursos, de buscar métodos para poder interpretarlo mejor, y por eso tenemos hasta escuela bíblica. Pero tú puedes entender las Escrituras. Si tienes la mente de Cristo, tu manera de pensar, vivir y responder debe ser como la de Cristo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás respondiendo? Bueno, responde de acuerdo a lo que ahora es tu mente. Ya no es una mente carnal, una mente vana, sino es la mente de Cristo. Si es la mente de Cristo, entonces muéstrame tu vida. Muéstrame tu vida. Si tienes la mente de Cristo, no puedes esperar a que la gente que no tiene a Cristo te entienda, te trate bien o esté de acuerdo contigo. Y si están de acuerdo contigo y te tratan bien, hermano, ten cuidado. Porque no te está guiando la mente de Cristo, sino la mente de este mundo. Ningún creyente puede ser bien visto por el mundo. Te amarán porque vienen a Cristo o te odiarán por tu misma amor y deseo de la verdad. Es la verdad. Los creyentes vamos a ser amados por aquellos que aman la verdad y odiados por aquellos que aman la mentira. Los creyentes somos como moscas para los no creyentes. ¿Qué haces con las moscas? Las matas porque no te dejan comer, no te dejan tomar bien el tereré, ¿sí? No te dejan estar en paz en la cocina porque te ponen los huevitos y empiezan a salir. Las quieres fuera de tu casa. Los creyentes tenemos que ser como moscas para el mundo. No puede un creyente pensar que el mundo le va a recibir bien. Hay creyentes que piensan que tienen que estar bien con todos los compañeros de trabajo, con toda su familia. No, tu familia se va a oponer a ti en formas que hasta ni te imaginas. En la antigüedad, creyentes se divorciaron porque sus maridos y sus esposas los abandonaron por ser creyentes. Por ser creyentes. Hay creyentes que han perdido hijos porque se pararon en la verdad. Perdieron el acceso a su familia por causa de la verdad. Porque el mundo no te soporta, no debe soportarte. Tú debes ser un olor de muerte para el mundo. Pero para los que creen somos olor de vida, dice Pablo. ¿Cómo es tu vida en medio de los del mundo? Te hago una pregunta, ¿te aman? ¿Se sienten cómodos contigo? Mira, tampoco yo quiero decirte que vayas a tu escuela y que tienes que vos salir literalmente pateado y apedreado para que vos muestres que sos creyente.
El concepto es este. Nuestra vida, nuestra forma de pensar que viene de la mente de Cristo va a incomodar a los incrédulos en algún punto. Acá en Argentina posiblemente te digan cosas feas, te digan que te calles, o se vayan y te digan, no me hables de esto, no me hables, basta. Pero en otros países nuestros hermanos están siendo asesinados hoy por la sabiduría divina, porque el mundo no la soporta, porque tiene la mente de Cristo. Si tienes la mente de Cristo, no vas a buscar entender lo que te pasa fuera de las Escrituras. ¿Qué necesidades hoy tienes? ¿Qué te está pasando hoy? ¿En qué etapa de tu vida estás? Y tú dices, ¿cómo hago para lidiar con todo esto que me está pasando? Te lo presento. Las Escrituras, Iglesia de Parque del Luar, las Escrituras. ¿Sí? Este libro no es para el domingo, no es para el pastor, no es para los que están en un seminario, es para los que son hombres espirituales. Esto lo valoran los hombres espirituales, guía a los hombres espirituales, llama a los hombres espirituales. No hay otra manera de verlo. Entonces, si tengo la mente de Cristo, voy a buscar entender lo que me pasa de acuerdo a las Escrituras y no a mi corazón, que la Biblia afirma que es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa. Si tienes la mente de Cristo, estás mirando la realidad de acuerdo a la revelación de Cristo, no de acuerdo a tus sentimientos y emociones. Muchos de nosotros le hemos dado a las emociones y a los sentimientos más autoridad que a las Escrituras. Me siento solo. Pero la Biblia dice, sí, pero yo me siento solo. Pero la Biblia dice, pero yo me siento solo. Usted no está solo. Usted quiere pensar que está solo. Y por eso sus emociones son afectadas. Nuestras emociones son afectadas por nuestras creencias. Si tú crees que estás solo, cuando Dios ha dicho que Él te acompaña todos los días de tu vida, estás pensando como un hombre natural. Porque estás menospreciando la sabiduría de Dios que te dice que Dios sí está con vos. Y como era Día del Padre, solo quiero tomarme un tiempito para los papás. ¿Sí? ¿Qué significa ser un padre espiritual? Ser un padre espiritual implica instruir a tus hijos con las Escrituras. Eso es un padre espiritual. Café, almuerzo y merienda vas a estar de alguna manera buscando utilizar las Escrituras. Los cuentos de viejas y lo que te enseñaron tus papás pueden en alguna medida ser muy importante. Al que madruga Dios le ayuda, muerto el perro se acabó la peste. Nuestros padres nos han dado consejos. Y muchos creyentes enseñan sabiduría humana a sus hijos. Tú tienes que ser un padre espiritual e instruirlos con las Escrituras. ¿Quiénes están mayormente en la escuela bíblica? Mujeres. ¿Quiénes leen libros cristianos? Más mujeres. ¿Quiénes se meten a links cristianos? Mujeres. Los hombres no. Y te hago una pregunta. ¿Cómo puedes darle a tu hijo la verdad escritural si ni tú mismo la conoces? Un padre espiritual hace eso. Los instruye con las Escrituras. Segundo, un padre espiritual influencia a sus hijos con un ejemplo de justicia y piedad. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tú debes influenciar a tus hijos con tu ejemplo de piedad y de justicia. Si tus hijos ven que vos les mientes a otros y dañas a otros, por más que vengas a la iglesia, esa es tu herencia. Si tú le das la herencia a tus hijos de que te importa Dios porque nunca te ve con este libro y obedeciendo a este libro y humillándote a este libro y trabajando en el plan de Dios, esa es tu herencia de un incrédulo y un rebelde. Entonces, no creas que eres un padre espiritual. Un padre espiritual insiste a sus hijos a buscar lo eterno y no lo temporal. Muchos padres están pensando en esto. ¿Qué es lo mejor para mis hijos? Salud, dinero y una buena carrera. Dejales todo eso. Pero un padre espiritual insiste a su hijo en buscar lo espiritual, lo eterno. Porque si el hijo se muere, el padre sabe que ese hijo se va a llevar mucho a la eternidad. Hay muchos creyentes que instan a sus hijos a todo. A la escuela vas porque vas. Te levantás ya, Juanito. No vas a faltar. Mamá no quiere ir a la iglesia. Bueno, dale, no quiso venir. Tráelo. Tú tienes que decirle a tu hijo, la eternidad te espera a la vuelta de la esquina. Hijo, si te morís, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas?
Insísteles en buscar lo eterno y no lo temporal. No lo temporal. No lo temporal. Hay padres que se ofenden mucho cuando sus hijos sacan malas calificaciones y no te ofende cuando tu hijo ha dañado a otro, o te mintió, o le gritó a su mamá. ¿No se ofenden por eso los papás? Ahí vemos los valores que tenemos. Un padre espiritual se involucra corrigiendo a su hijo su verdadero problema. El verdadero problema de tu hijo no es lo que le pasa afuera, es lo que le pasa adentro. Son sus pasiones y son sus deseos. Tu hijo no responde mal porque le respondieron mal. Tu hijo responde mal porque su corazón está perdido y necesita de la gracia de Dios para responder como Cristo, en el caso de que sea creyente. Y si no es creyente, necesita a Cristo. Los padres tienen que atacar el verdadero problema de sus hijos, que es su propio corazón. En las iglesias, familias se han dividido por problemas entre sus hijos, porque los padres, en lugar de ponerse del lado de la verdad, se pusieron del lado de sus hijos, del lado del corazón y los sentimientos de sus hijos, y terminaron haciendo mucho daño dentro de la iglesia. Eso no hace un padre espiritual. Un padre espiritual ayuda a su hijo a entender que el problema está dentro, y que sí, hay que tratar con lo de afuera, pero el problema está dentro. Lo de adentro es la manifestación realmente pecaminosa de nuestros hijos y el verdadero problema. Lo de adentro. Y un padre espiritual discierne cuál es el verdadero problema. Está bien, hijo, te pegaron, vamos a resolverlo. Pero ¿por qué insultaste? ¿Por qué vos sí mentiste? ¿Por qué vos también respondiste de esta manera? Tenemos que ser padres espirituales, hermanos. Y por último, impídeles a tu hijo dar rienda suelta a sus pasiones y deseos carnales. Los padres estamos así, para detener a nuestros hijos en su caída libre hacia el pecado. Alguien tiene que ponérseles en medio, hermanos. A Balaam se le puso una burra que fue movida por Dios a hablar. Nuestros hijos, es verdad que van a tomar decisiones, hermanos, van a tomar decisiones, van a crecer. Pero nosotros tenemos que impedirles hacer todo lo que está a nuestro alcance para que no se arruinen la vida. Y para eso tenemos que pedir sabiduría a Dios, porque a veces hay padres que no sabemos cómo hacerlo. Y por eso necesitamos pedir consejo, orar mucho y pedir por la misericordia y la gracia de Dios, porque todos los padres la necesitamos. Un padre espiritual es aquel que sabe que no está solo y que tiene a Dios como padre para enseñarle. Porque hay muchos que crecieron sin un padre y no saben cómo ser padre. Pero tú tienes ahora un padre en Cristo. Y ese padre te ha dejado un libro para poder guiarte y darte esperanza en los momentos más difíciles. Queridos padres de la iglesia, hay esperanza para cada uno de nosotros. Amemos espiritualmente a nuestros hijos, instruyéndolos, influenciándolos, insistiéndoles, involucrándonos, impidiéndoles espiritualmente hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Y si nos hemos equivocado hasta ahora, no importa, porque el Señor es generoso en perdonar. Pero aquel que es rebelde y orgulloso y sigue sabiendo que está haciendo mal, lo mismo con sus hijos, ya es pecado de soberbia. Ahí sí hay un problema. Así que, hermanos, qué bueno saber que tenemos ahora la mente de Cristo y que no somos más personas naturales, sino espirituales. Y podemos conocer la sabiduría, el plan, las promesas y la persona de Dios. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Amado buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan buena, Padre, y hoy nos has permitido identificar, Señor, los dos tipos de personas que hay frente a la sabiduría, el hombre natural y el hombre espiritual. Te damos gracias, Señor, porque antes nosotros éramos hombres naturales. Nosotros pensábamos que era locura tu verdad y no la recibíamos, nos burlábamos de ella, éramos indiferentes, la menospreciábamos. Pero un día en tu misericordia, en tu insistencia, Señor fiel, tú nos atrajiste a Cristo y nos hiciste pasar de muerte a vida. Y ahora, Señor, nosotros podemos ser hombres espirituales. Ahora nosotros podemos examinar, evaluar la verdad y considerarla, recibirla. Ahora nosotros podemos hacerlo porque tenemos la mente de Cristo.
Y al tener la mente de Cristo te agradecemos porque podemos entender completamente y claramente tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has iluminado lo que antes era un misterio, lo que antes era oculto. Ahora, Señor, por la gracia de tu Espíritu, nos permite tener la capacidad de entender y poder disfrutar de esas verdades, pero también nos das la gracia de, al tener la mente de Cristo, vivir como Cristo y agradar a Cristo. Señor, también te queremos agradecer por habernos regalado el tener acceso a ti como Padre. Y hoy también, Señor, nos has dejado el poder entender qué hace un padre espiritual. Y te rogamos, Señor, que nos des la gracia como padres para poder instruir a nuestros hijos con las Escrituras, influenciándolos, Señor, con nuestro ejemplo, insistiéndoles a buscar lo eterno. Danos la gracia, Señor, para poder impedirles en su caída libre hacia el pecado. Tu gracia para estorbarles. Tu gracia, Señor, para hacer una señal de amor, como tú lo eres para nosotros. Fortalece a los padres de esta iglesia, Señor. Fortalécelos para que busquen tu verdad, para que amen tu verdad, obedezcan tu verdad y proclamen tu verdad. Y podamos tener una generación de padres con una generación de hijos que sean espirituales, para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén.